conoce su historia está condenado a repetirla. Así como hay fenómenos que compulsan el desaliento y la desesperanza, no vacilo un instante en señalar que el talante colombiano será capaz de avanzar hacia una sociedad más igualitaria, más justa, más honesta y más próspera. Guillermo Cano I. Historia de un país es la suma de muchas otras historias, las oficiales, las anónimas y muchas otras que poco a poco forman un sentimiento nacional, como esta que nació el 22 de marzo de 1887 en la ciudad de Medellín, cuando don Fidel Cano fundó el periódico El Espectador, que comenzó a circular cada martes y miércoles. Debido a la gran censura para este momento y la apuesta del espectador por la libertad inevitable que necesitaba el país, trajo consigo una serie de dificultades que empezarán con la censura y continuaron con fuertes críticas durante el periodo presidencial de Rafael Núñez. Fue durante el gobierno de Núñez que el periódico sufrió su primera suspensión. Tan solo unos meses después de haber empezado a circular, el 8 de julio de 1887, atreviéndose a desafiar las reglas impuestas en ese momento, el periódico fue sacado de circulación. Fue unos 6 meses más tarde que el periódico hizo su reaparición en enero de 1888, y esta situación se repitió 5 veces más entre 1888 y 1903, con diferentes excusas cada vez, pero con la misma finalidad: callar esa voz que incomodó a la esfera política y religiosa de la época. La Iglesia incluso denominó su lectura como un pecado mortal, con un decreto emitido el mismo año que reapareció. Ningún católico de nuestra diócesis puede, sin incurrir en pecado mortal, leer o conservar el periódico titulado El Espectador. De hecho, en medio de estas suspensiones, su director y fundador llegó a pagar 18 meses de cárcel, impuestos por el gobernador de Antioquia, Abraham García, luego de publicar un artículo del periodista Juan de Dios que se hacía llamar Indio Uribe, quien pagó el precio de la libertad de expresión en el destierro indefinido desde 1893. La Guerra de los 1000 días también supuso un alto a la operación, desde 1899 hasta 1903. Sin embargo, el episodio más largo que vivió el país, sin una nueva edición del Espectador, se dio entre 1904 y 1913, con el ambiente político que generó el gobierno de Rafael Reyes. El 6 de septiembre de 1952 se provocó un incendio en El Espectador y una semana después Guillermo Cano Izaza fue nombrado director. En 1953 Rojas Pinilla llega al poder, lo que llevó al Espectador a luchar con más fuerza por la libertad de expresión. Para enero de 1956 El Espectador fue cerrado y sus propietarios habilitaron un nuevo periódico, El Independiente, desde donde se defendía la libertad, hasta la caída de Rojas Pinilla en 1957. Nuestros mafiosos encuentran que la no extradición es su mejor seguro de vida, porque saben que si cometen alguna contravención grave o leve en territorio colombiano, la generosa chequera, la siniestra ametralladora, el sicario a sueldo o el guardaespaldas sin escrúpulos, dispuesto a matar a la primera oportunidad, los mantendrá libres, disfrutando de su fortuna sucia y perversa. ¿Será posible que alguien, con seriedad, en el alto gobierno le diga a los colombianos sedientos y necesitados de pronta y cumplida justicia? ¿Por qué continúan libres individuos como los primos Escobar Gaviria? Hace algunos momentos llegamos aquí al sitio donde se produjo el atentado contra el director del diario El Espectador, quien se movilizaba en un vehículo, una camioneta Subaru color cereza de placas AG 50. Con la muerte de Guillermo Cano, el pueblo colombiano se estremeció y todos los medios de comunicación silenciaron sus voces durante 24 horas. El asesinato de Guillermo Cano fue apenas el comienzo de una sistemática persecución del narcotráfico contra El Espectador.
Nunca he tenido vinculación con el narcotráfico. Siempre he asegurado que mi dinero no tiene vínculos con el narcotráfico. La madrugada del 2 de septiembre de 1989 en Bogotá fue bombardeado El Espectador, que tuvo como autor intelectual a Pablo Escobar y siendo autor material del hecho Francés Muñoz Mosquera. Un camión bomba fue detonado con 60 kilos de dinamita cerca a la sede principal del periódico El Espectador. Dentro de los periodistas que hicieron historia, uno de ellos fue Gabriel García Márquez, quien publicó sus primeros cuentos en el diario El Espectador. Después ingresó a su redacción y luego fue corresponsal en Europa. El Espectador actualmente cuenta con 2 sedes, una en Medellín y su sede principal en Bogotá, con su director actual Fidel Cano Correa, que recibió en el 2006 el Premio Nacional del Periodismo Simón Bolívar al Periodista del Año. El periódico El Espectador evolucionó y su presencia en la web empezó el 29 de mayo de 1996, donde el diario inauguró su sitio web, como parte de la campaña emprendida desde el 22 de marzo de ese mismo año, para poner el periódico en armonía con los avances tecnológicos. Sus noticias circulan y son publicadas mayormente en su sitio web y otras plataformas como Instagram y Facebook, donde la información siempre está presente. El Espectador se propone como un observador incómodo, un investigador agudo, un pequeño contrapeso al poder y a cualquier abuso que detectemos, lo que nos muestra que su enfoque de lucha aún sigue vigente.